Soldar es una habilidad importante y útil en la construcción y el bricolaje, y elegir el tipo correcto de electrodo de soldar es crucial para lograr una soldadura exitosa y duradera. En este artículo, exploraremos los diferentes tipos de electrodos para soldar y te brindaremos información valiosa para que puedas elegir el tipo de electrodo adecuado para tu proyecto específico. Somos conscientes que es muy importante tener claro los electrodos a utilizar y los distintos tipos de soldadura con el objetivo de obtener los mejores resultados en los trabajos de soldadura, motivo por el cual hoy vamos a hablar de los distintos tipos de electrodos que existen y cuál utilizar en cada caso. Vamos a ello. Tipos de electrodos. Como seguramente habrás podido comprobar, existen muchos tipos de electrodo en el mercado, que hacen difícil su selección si no se conocen sus diferencias. Principalmente los electrodos se clasifican en tres tipos. Electrodos revestidos. Electrodos no revestidos. Electrodos continuos, hilo de soldar. Electrodos revestidos. Los electrodos revestidos son el tipo de electrodo que están formados por un núcleo metálico que servirá como material de aporte y un revestimiento compuesto por distintas sustancias químicas que se encargarán de proteger el metal fundido de la atmósfera y de estabilizar el arco eléctrico. Dentro de los electrodos revestidos hay distintos tipos según su composición, la elección entre los cuales dependerá el material a soldar. Hablaremos más adelante de los distintos tipos más habituales y cuándo utilizar cada uno. Electrodos no revestidos. Los electrodos no revestidos son el tipo de electrodo que no disponen de un recubrimiento, por lo que solo se pueden utilizar en procesos de soldadura a gas, ya que necesitamos de una protección externa mediante un gas inerte para impedir la penetración de oxígeno y nitrógeno. Estos son los electrodos utilizados en la soldadura TIG, la cual se realiza mediante electrodos de tungsteno y nos permiten obtener acabados de alta calidad en todo tipo de materiales. Electrodos continuos. Los electrodos continuos, también denominado hilo de soldar, es el electrodo utilizado en la soldadura de hilo, ya que nos permite trabajar de forma mucho más continua gracias a su sistema de hilo, que resulta como un electrodo continuo. Clasificación de los electrodos revestidos. Los electrodos revestidos son los utilizados principalmente en la soldadura MMA, los cuales se clasifican en distintos tipos y se diferencian mediante la nomenclatura general de los electrodos, AWS. Nomenclatura de los electrodos, AWS. Si has visto los distintos tipos de electrodos revestidos, habrás visto que la mayoría están identificados mediante un código similar a EBSOS YZ. Este es un código especificado por el sistema de clasificación AWS que identifica los distintos tipos de electrodos para una fácil identificación por parte del usuario. Destacar que no todos son exactamente así, ya que hay distintas clasificaciones en función del tipo de electrodo, los más habituales de los cuales vamos a explicar a continuación. Clasificación de electrodos para aceros al carbono, AWS A5.1, EXXYZ, 1HZR. Indica habitualmente que es un electrodo diseñado para soldadura eléctrica manual. 20. Indican la mínima resistencia a la tracción, sin tratamiento térmico post-soldadura, del metal depositado. Y, indica la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente con el electrodo. Un electrodo apto para soldar en todas las posiciones, plana, vertical, techo y horizontal. 2 electrodos solo aplicable para posiciones planas y horizontal. 3 electrodos solo aplicable para posición plana. 4 electrodo adecuado para soldadura sobre cabeza, vertical descendiente, plana y horizontal. Z, indica el tipo de corriente eléctrica y polaridad en la que mejor trabaja el electrodo, a la vez que también identifica el tipo de revestimiento del electrodo. Este dígito va ligado al dígito anterior. 1. Código opcional que indica que el electrodo cumple con los requisitos de impacto y ductilidad mejorados. Hercios, código opcional que indica que el electrodo cumple con los requisitos de la prueba de hidrógeno difusible. R, código opcional que indica que el electrodo cumple los requisitos de la prueba de absorción de humedad, solo para electrodos de bajo hidrógeno. Clasificación de electrodos para aceros de baja aleación, AWS A5.5, EXXYZ, ***. Misma clasificación que la AWS A5.1 de los electrodos de aceros al carbono, con la diferencia que cambian los códigos opcionales posteriores al guión.
En su lugar, utilizan sufijos que constan habitualmente de una letra y un número, los cuales indican el porcentaje aproximado de aleación en el depósito de soldadura. Clasificación de electrodos para aceros inoxidables, AWS a 5.4, besos YZ. Indica que se trata de un electrodo para soldadura por arco. Besos. Indican la clase AISI de acero inoxidable para el que está destinado el electrodo. Y, indica la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente con el electrodo. Un electrodo apto para soldar en todas las posiciones, plana, vertical, techo y horizontal. 2 electrodos solo aplicable para posiciones planas y horizontal. 3 electrodos solo aplicable para posición plana. 4 electrodo adecuado para soldadura sobre cabeza, vertical descendiente, plana y horizontal. Z, indica el tipo de revestimiento, la clase de corriente y la polaridad a utilizarse. Clasificación según su revestimiento. Según el revestimiento, los electrodos revestidos se clasifican principalmente en electrodos de rutilo, R. Los electrodos rutílicos son los electrodos recubiertos con una gran cantidad de rutilo, óxido de titanio. La escoria de estos electrodos es densa y viscosa. Presentan una excelente facilidad de manejo, motivo por el cual son uno de los tipos de electrodo más utilizados. Son usados para soldar acero y chapas finas, principalmente en soldaduras que no sean de gran responsabilidad. Electrodos básicos, B. Los electrodos básicos son el tipo de electrodo recubiertos con carbonato cálcico. Se caracterizan por ser muy resistentes a la formación de grietas, motivo por el cual son muy utilizados para realizar soldaduras complejas donde hay una responsabilidad importante. Nos permiten soldar en cualquier posición. Su soldadura es con un arco muy corto. Electrodos celulósicos, C. Los electrodos celulósicos se caracterizan por estar revestidos mediante compuestos orgánicos, celulosa. Son los electrodos utilizados principalmente en soldaduras verticales descendentes. Se usan especialmente en soldadura vertical descendente. Muy utilizados en soldaduras especiales, entre ellas la soldadura de gaseoductos. Electrodos de ácido, A. Los electrodos de ácido se caracterizan por tener el recubrimiento compuesto por óxido de hierro, manganeso y sílice. Son electrodos que nos permiten obtener una buena penetración, especialmente en los de gran espesor. Son electrodos fáciles de manejar y el rendimiento que se obtiene con ellos es muy bueno. Destacar que pueden dar fisuras si el metal base no tiene buenas características de soldabilidad. Factores a tener en cuenta para elegir el tipo de electrodo adecuado. Si debes elegir los electrodos para tu máquina de soldar y no tienes claro cuáles necesitas, a continuación te vamos a indicar los factores a tener en cuenta para que puedas descubrir el tipo de electrodo más adecuado a tu necesidad. Material a soldar, siendo muy importante utilizar el tipo de electrodo adecuado al material que vamos a soldar. Deberemos optar siempre por un electrodo que coincida con las propiedades de composición y resistencia del metal base. Acero dulce. Cualquier electrodo es válido, tanto electrodos de rutilo, básicos o de inoxidable. Acero con aleaciones. Electrodos básicos o de inoxidable. Acero inoxidable solo se puede soldar con electrodos de inoxidable. Espesor del material, que determinará el diámetro del electrodo a utilizar. Tipo de soldadura a realizar, ya que no todos los electrodos pueden soldar en todas las posiciones. Esfuerzo que soportará la soldadura, siendo los electrodos básicos los utilizados para las soldaduras más exigentes y los electrodos de rutilo los utilizados ya que nos ofrecen una soldadura flexible y dulce. Potencia de la máquina de soldar que disponemos, ya que el amperaje de la máquina soldadora nos determinará el tipo de electrodo y el diámetro de electrodo que podemos utilizar. Por regla general podemos indicar que electrodos de 1,6 milímetros necesitan habitualmente una corriente de soldadura de 40 diagonal 60 amperes. Electrodos de 2,0 milímetros necesitan habitualmente una corriente de soldadura de 60 diagonal 80 amperes. Electrodos de 2,5 milímetros necesitan habitualmente una corriente de soldadura de 70 diagonal 90 amperes. Electrodos de 3,25 milímetros necesitan habitualmente una corriente de soldadura de 90 barra diagonal 130 amperes.
Electrodos de 4,0 milímetros necesitan habitualmente una corriente de soldadura de 130/160 amperes. Potencia eléctrica, ya que la potencia de nuestra soldadora se puede ver limitada por la potencia eléctrica que disponemos, por ejemplo cuando trabajemos con un generador de corriente que no nos ofrezca potencia suficiente. Experiencia en la soldadura, ya que también será muy importante para utilizar los distintos tipos de electrodos. En el caso que seas principiante en soldadura, te recomendamos optar por electrodos de rutilo, ya que arrancan mucho más fácil facilitando al máximo el proceso de soldadura. Clasificación de los electrodos no consumibles, de tungsteno. Por lo que hace a los electrodos no consumibles, estos también se pueden clasificar en distintos tipos en función de su composición. Electrodo de tungsteno al 2% de torio, WT20. Color rojo. Electrodo utilizado para soldadura TIG con corriente continua. Para oxidación, ácidos y aceros resistentes al calor como cobre, tantalio y titanio. Es importante tener en cuenta que el tungsteno toriado puede ser perjudicial para la salud. Electrodo de tungsteno al 2% de cerio, WC20. Color gris. Alternativa perfecta a los electrodos de torio, ya que ofrecen una larga vida útil y respetan el medio ambiente y la salud. Electrodo de tungsteno al 2% de lantano, WL20. Color azul. Se utiliza en procesos de soldadura automatizados. Electrodo sin radiación que ofrece una larga vida y un alto destello. Electrodo de tungsteno al 1,5% de lantano, WL15. Color amarillo. Utilizado principalmente para corte por plasma y soldadura. Electrodo de tungsteno al circonio, WZ8. Color blanco. Este tipo de electrodo es usado principalmente para soldadura AC. Electrodo de tungsteno puro, W. Color verde. El más utilizado para soldadura AC. Se usa principalmente para la soldar aluminio, magnesio, níquel y aleaciones. Libre de aditivos, siendo el más recomendable para usar regularmente. Clasificación del hilo de soldar. El hilo de soldar es un tipo de electrodo continuo de alambre utilizado en la soldadura Mega Magic que permite soldar de una forma mucho más continua. Existen distintos tipos de hilos de soldar, los cuales podemos clasificar principalmente en hilos de soldar macizos. Los hilos de soldar macizos, también denominados hilos de soldar sólidos, es el tipo de hilos formados por un solo metal. Este metal suele ser la misma composición que el metal base con el añadido de algunos elementos para ayudar a la limpieza del material base. Estos hilos de soldar macizos se utilizan habitualmente para soldar aceros al bajo carbono y materiales de poco espesor, ya que no dejan escoria sobre el cordón y el enfriamiento es rápido. Hilos de soldar tubulares. Los hilos de soldar tubulares, también denominados hilos de soldar con alma, son el tipo de hilo que internamente están llenos de polvo fundente granulado, que hace la misma función que el revestimiento de los electrodos revestidos. Estos hilos nos permiten trabajar sin gas de protección para la soldadura. Estos hilos tubulares tienen más estabilidad del arco y penetraciones más profundas, cosa que significa un mejor acabado de la junta por un menor peligro en la formación de defectos y porosidades. Este tipo de hilo se utiliza habitualmente en materiales de gran espesor, ya que dejan escoria sobre el cordón y su enfriamiento es lento, motivo por el cual facilita estos trabajos de soldadura. Destacar que como en la soldadura por electrodo MMA, la utilización de estos hilos con alma hace necesaria la eliminación de la escoria. Otras preguntas frecuentes en la elección del tipo de electrodo. Si aún tienes alguna duda sobre la elección de electrodos, a continuación respondemos las cuestiones más habituales. ¿Har un electrodo normal para soldar acero inoxidable? No, para soldar acero inoxidable debes utilizar electrodos de inoxidable, ya que serán los encargados de mantener las propiedades anticorrosivas del inoxidable. Esto es muy importante porque debemos producir una junta que tenga las mismas, o mejores, propiedades mecánicas y resistentes a la corrosión que el material base. ¿Cuál es el electrodo para soldar metales galvanizados? En estos casos habitualmente se debe utilizar un electrodo con revestimiento rutilo celulósico. Puedes encontrar electrodos para galvanizado. ¿Y tú, has probado los distintos tipos de electrodos? Déjanos tu opinión y experiencia.